Dicen que la vida se entiende mirando hacia atrás, pero solo se vive hacia adelante. Y sin embargo, ¿qué hacemos cuando al mirar atrás no encontramos más que fracturas, culpas, traumas y vacíos? Michel de Montaigne, el escéptico de las torres, y Sigmund Freud, el explorador del inconsciente, nos ofrecen dos linternas, muy distintas para caminar en la misma oscuridad, la del alma humana. Uno nos habla desde la aceptación lúcida, el otro desde la necesidad de interpretar nuestras heridas. Y entre ambos se abre un sendero hacia la superación, no como una meta, sino como una forma de existir a pesar del caos interior. Este es un viaje entre el espejo y el abismo, donde la única salida es hacia adentro. Montaigne escribió para conocerse a sí mismo, no para enseñar a otros. Sus ensayos no eran tratados, eran confesiones. Pero en cada confesión había una revelación universal, que el ser humano es contradictorio, volátil y sobre todo imperfecto. Freud, siglos después, desenterraría ese mismo caos, pero lo haría con bisturí. Él no escribía para entender su alma, sino para diseccionarla. Su teoría del inconsciente nos obliga a sospechar, incluso de nuestras propias intenciones. ¿Qué hay más aterrador que descubrir que no somos amos en nuestra propia casa? Y sin embargo, ambos coincidían en algo. La superación no nace del orden, sino de la comprensión del desorden. Aceptar que estamos rotos no es resignación. Es la primera forma de reconstruirnos con verdad. Montaigne vivió pérdidas profundas. La muerte de su mejor amigo, la enfermedad, el miedo constante a la finitud. Y sin embargo no se volvió cínico. Se volvió más humano. Comprendió que el dolor no era algo a evitar, sino a contemplar. Freud, por su parte, nos mostró cómo el dolor reprimido se convierte en neurosis. Cómo los traumas no desaparecen por ignorarlos. Cómo la infancia, esa tierra blanda, puede sembrar tormentas que florecen en la adultez. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro dolor? ¿Lo escondemos bajo la alfombra como una sombra incómoda? ¿O lo miramos, lo escribimos, lo hablamos, lo aceptamos como parte de nuestro mapa? Superarse no es olvidar lo que duele. Es aprender a vivir con ello sin que nos defina. Montaigne decía, nada hay tan bello y legítimo como hacer bien el hombre y debidamente. Pero para hacer bien al hombre hay que primero entender lo que es serlo. Y ser humano implica contradicción. Implica querer una cosa y hacer otra. Implica caerse y no siempre saber por qué. Freud iría más lejos. Nos diría que incluso nuestras decisiones más racionales están teñidas de deseos ocultos, de pulsiones, de repeticiones inconscientes. Entonces, ¿cómo superarse cuando no podemos confiar ni siquiera en nuestras elecciones? La respuesta no es simple, pero tal vez Montaigne tenía razón al decir que no hay camino más noble que la honestidad brutal con uno mismo. Aceptar que somos frágiles, cambiantes, heridos, y desde ahí construir, porque la verdadera fortaleza no es la que niega las sombras, sino la que aprende a caminar con ellas sin dejar de avanzar. Para Montaigne, escribir era una forma de terapia, no para sanar, sino para sostenerse, para entenderse en el flujo del tiempo. Cada ensayo era una fotografía de su alma en un momento dado. Freud no era escritor, pero sí lector obsesivo. Sabía que el lenguaje construye el mundo interno. Por eso su método era el de la palabra. Habla, decía, habla sin censura. Y en esa marea, el inconsciente hablará también. Hoy, la escritura personal y la introspección siguen siendo herramientas poderosas. No necesitas un terapeuta si no puedes pagarlo. Pero necesitas al menos una hoja en blanco donde volcar lo que no entiendes de ti. Porque solo el que se atreve a escuchar su voz interior descubre que la salida del sufrimiento no está fuera, sino dentro. Montaigne no buscaba cambiar el mundo. Buscaba aprender a convivir con el suyo. Él era su propio experimento. Y su conclusión fue clara. No hay mayor sabiduría que la de aprender a vivir bien con uno mismo. Freud, más clínico, entendería que muchas veces lo que no soportamos es precisamente eso, nuestra propia compañía. Entonces la superación no es vencer al mundo, es reconciliarse con lo que somos cuando el mundo se calla. Es mirar al espejo y decir, no estoy completo, no estoy curado, no estoy bien, pero sigo. Y eso ya es suficiente por hoy. Montaigne nos enseñó a pensar con suavidad, Freud a escarbar con profundidad. Ambos, a su manera, nos recuerdan que el alma no es una línea recta, es un laberinto, es un abismo, es un espejo fragmentado. Pero incluso en ese espejo roto, aún podemos reconocernos. Y tal vez al hacerlo descubrimos que superarse no es volverse invencible, sino vulnerable sin perder la dignidad. No somos héroes, no somos dioses, somos humanos que caminan heridos, pero que aún así caminan. Y eso quizás ya sea una forma de salvación. La mayor trampa de la modernidad no es la tecnología, ni la velocidad, ni siquiera el caos. La trampa más sutil es la idea de que uno debe ser perfecto, feliz, constante.
Nos han vendido una versión de la vida como una progresión ascendente, donde cada error es una falla moral y cada herida una señal de que no estamos donde deberíamos. Pero Montaigne nos advertía: la verdadera prisión no está fuera, sino en la mente que se cree obligada a hacer otra cosa. La expectativa del ideal es una forma elegante de odio hacia lo que uno es, y Freud lo confirmaría. Cuanto más negamos nuestros impulsos, cuanto más reprimimos nuestras contradicciones, más nos convertimos en marionetas del inconsciente. El yo, ese castillo en ruinas, se convierte entonces en verdugo y víctima al mismo tiempo. Vivimos persiguiendo una versión artificial de nosotros mismos, una especie de reflejo editado que nunca se alcanza. Y esa distancia constante entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser se convierte en ansiedad, en insomnio, en insatisfacción crónica. ¿Cómo superarse si uno vive bajo el látigo del ideal? ¿Cómo avanzar cuando cada paso se mide con la vara de un juez interno que no perdona? Montaigne decía: quien teme ser lo que es nunca podrá ser otra cosa. Y Freud nos recordaría que hasta que no hagamos consciente ese miedo, gobernará nuestras vidas y lo llamaremos destino. Superarse, entonces, no es superarse a uno mismo. Es romper el espejo de lo que creemos que deberíamos ser y aprender a respirar en lo que somos, aunque esté incompleto. Hay un momento en la vida donde uno deja de buscar respuestas, donde la pregunta ya no es ¿por qué me pasó esto?, y sino ¿cómo sigo a pesar de esto? Y ese cambio silencioso y profundo es el verdadero inicio de la superación. Freud vio en cada trauma no solo un estigma, sino una herencia. Lo que no se resuelve, se repite. Y Montaigne lo vivió en carne propia, cuando los temblores de su cuerpo le recordaban que el alma también se quiebra desde adentro. No hay alma intacta. No existe eso que llaman mente sana como un estado permanente. La sanidad es un equilibrio que se gana cada día, entre los miedos que nos habitan y los actos que elegimos. Freud diría que todo acto es una negociación entre el deseo, la norma y el miedo, y Montaigne lo susurraría desde su torre. Vivir bien no es vivir sin miedo, sino vivir con él sin que te paralice. El alma herida sigue respirando, y mientras respira, puede hablar, puede escribir, puede amar, puede equivocarse y seguir. Porque superarse no es sanar por completo, es seguir respirando con las cicatrices abiertas, y aún así mirar al cielo. Freud nos enseñó a mirar atrás, a entender que muchas de nuestras decisiones más racionales son ecos de un niño que aún llora, o grita, o espera algo que nunca llegó. La figura del padre, la imagen de la madre, las primeras palabras que nos hirieron, los silencios que nos marcaron, todo eso sigue vivo, escondido detrás de nuestras elecciones, nuestros miedos, nuestras repeticiones. Y Montaigne, aunque sin hablar del inconsciente, intuía lo mismo cuando decía que somos un río que nunca es el mismo, pero que arrastra siempre los mismos sedimentos. ¿Quién no ha amado desde una herida? ¿Quién no ha trabajado para complacer una ausencia? ¿Quién no ha fracasado porque repitió, sin saberlo, un patrón aprendido en la infancia? Superarse entonces es dejar de ser hijos de nuestras heridas, no para negarlas, no para borrarlas, sino para mirarlas con compasión y decir, ya no deciden por mí. Freud lo llamaba integración, Montaigne reconciliación. Ambos sabían que hasta que uno no se siente libre del pasado, el futuro sigue siendo una cárcel. Saber duele, conocerse más aún. Y por eso muchos prefieren vivir distraídos. El ruido, la prisa, el entretenimiento constante son anestésicos contra el vértigo de mirarse al espejo. Pero Montaigne no huía, escribía, pensaba, rumiaba su propia vida como quien mastica, con lentitud una verdad amarga. Y Freud obligaba a sus pacientes a mirar lo que habían negado durante años. Los llevaba casi a rastras al sótano de su alma, a ver lo que no querían ver, a sentir lo que habían evitado sentir. Y sí, eso duele, pero también libera, porque la lucidez puede ser un veneno o una medicina. Depende de si estás dispuesto a dejar que duela primero. Superarse es ese acto brutal de claridad, de reconocer tus fallas, tus trampas, tus miedos, tus impulsos más vergonzosos, y aún así no odiarte, no destruirte, sino quedarte contigo como quien se queda al lado de un amigo enfermo, con paciencia, con ternura, con respeto. Freud nos recordaba que el cuerpo habla cuando el alma calla. Los síntomas físicos, las enfermedades psicosomáticas, las dolencias inexplicables, son gritos del inconsciente que no fueron escuchados. Y Montaigne lo vivió con claridad. Su cuerpo enfermaba, su vejiga le dolía, y en medio de su dolor físico, reflexionaba sobre el alma con más profundidad que muchos teólogos. El cuerpo no miente, tiembla, se encierra, se fatiga, se revela. Y cada dolencia es una carta sin abrir que el alma ha enviado. Pero vivimos ignorando esa sabiduría.
Creemos que el cuerpo es una máquina, cuando en realidad es un altar, un testigo silencioso de todo lo que nos negamos a sentir. Superarse también es escuchar al cuerpo, respetar sus pausas, agradecer sus señales, porque no es el enemigo, es el mensajero. Y solo cuando cuerpo y alma caminan en la misma dirección, uno puede realmente sanar. El amor para Freud no era un paraíso emocional, era un campo de batalla donde el inconsciente se desnudaba sin permiso. Amamos como fuimos amados, y más aún, como creemos que merecemos ser amados. La elección del otro es una declaración inconsciente sobre uno mismo, y en esa elección muchas veces no buscamos compañía, sino redención. Queremos que alguien repare lo que la infancia rompió, que alguien vea en nosotros lo que ni nosotros logramos ver. Pero esa expectativa es trampa, y termina devorando la relación. Montaigne, que amó a su amigo Lavoisier con una profundidad casi mística, también sabía que el amor verdadero no exige, no reclama, no salva. Solo acompaña, solo está, como un faro silencioso en medio de las tormentas. El amor que no pretende curarte, sino abrazarte incluso cuando estás enfermo. Ese es el amor que redime. Y sin embargo, incluso ese amor puede doler, porque amar es exponerse. Es mostrar la herida y confiar en que no será tocada con crueldad. Es decir, esto soy, y no estoy completo, y esperar que el otro no huya. Superarse entonces también es aprender a amar sin depender. Es amar sin que el amor sea una anestesia. Es amar como quien se acepta, no como quien se quiere ocultar. Freud nos recordaba que el cuerpo habla cuando el alma calla. Los síntomas físicos, las enfermedades psicosomáticas, las dolencias inexplicables, son gritos del inconsciente que no fueron escuchados. Y Montaigne lo vivió con claridad. Su cuerpo enfermaba, su vejiga le dolía, y en medio de su dolor físico reflexionaba sobre él, alma con más profundidad que muchos teólogos. El cuerpo no miente, tiembla, se encierra, se fatiga, se revela. Y cada dolencia es una carta sin abrir que el alma ha enviado. Pero vivimos ignorando esa sabiduría. Creemos que el cuerpo es una máquina, cuando en realidad es un altar, un testigo silencioso de todo lo que nos negamos a sentir. Superarse también es escuchar al cuerpo, respetar sus pausas, agradecer sus señales, porque no es el enemigo, es el mensajero. Y solo cuando cuerpo y alma caminan en la misma dirección, uno puede realmente sanar. El tiempo no cura. Eso es una mentira amable que nos repetimos para sobrevivir. El tiempo solo pasa, y lo que no fue entendido, lo que no fue aceptado, lo que no fue llorado, se pudre en silencio. Freud sabía que lo reprimido no desaparece, solo cambia de forma. Regresa en sueños, en ansiedades, en decisiones que parecen inexplicables. Y Montaigne, con su serenidad escéptica, entendía que el tiempo no debía ser llenado de actividades, sino de conciencia. El tiempo como maestro no enseña con ternura, enseña a golpes, y cada día perdido en la prisa es una oración no dicha a nuestra propia alma. Superarse en esta dimensión es resistirse al vértigo, es detenerse. Es decir, hoy, aunque todo me empuje, elegiré escucharme, porque solo quien aprende a perder el tiempo consigo mismo, comienza a recuperarse de verdad. Ambos, Montaigne y Freud, pensaron obsesivamente en la muerte. Montaigne escribía con una calavera al lado, Freud con el recuerdo constante de la finitud. Y es que nada revela más al ser humano que su relación con la muerte. El que vive como si no fuera a morir vive distraído, pero el que vive obsesionado con la muerte vive paralizado. La clave está en encontrar el equilibrio, en vivir como quien sabe que se va, pero sin apurarse por llegar. Porque cada segundo es una despedida, sí, pero también es una llegada, una posibilidad de estar, de mirar, de agradecer. Superarse también es reconciliarse con la muerte, no desearla, no temerla, no negarla, sino entender que cada acto es precioso justamente porque no es eterno, que el amor es hermoso porque puede perderse, que la vida es valiosa porque puede acabarse. Freud no estaba sano, Montaigne tampoco. Ambos eran hombres heridos que decidieron transformar su dolor en pensamiento. Y esa es la verdadera superación, tomar lo que te destruyó y hacer con ello algo que ilumine a otros. No necesitas estar completo para ser faro, solo necesitas no rendirte, no encerrarte, no mentirte. Freud con su diván y Montaigne con su escritorio entendieron algo que muchos aún ignoran, que el alma no se cura huyendo, sino quedándose. Quedarse en medio del abismo, sentarse con el miedo, y escribir, y hablar, y llorar, y reír si se puede. Porque incluso en la oscuridad más espesa hay belleza, hay verdad, hay alma. No hay gloria en el sufrimiento, pero hay dignidad en no rendirse. Hay belleza en seguir caminando con los pies heridos. Hay fuerza en decir, hoy no estoy bien, pero no me rompo. Eso es superación. Montaigne y Freud nos dieron herramientas, nos dieron espejo y bisturí.
reflexión y profundidad. Y en ese cruce, en ese choque entre el alma que se observa y el alma que se analiza, aparece algo parecido a la libertad. No ser perfecto, no estar sano todo el tiempo, pero sí, estar vivo. Y estar vivo con conciencia es el primer milagro. Superarse no es llegar a ninguna parte, es estar aquí de pie, con todo lo que duele, con todo lo que falta, con todo lo que fuiste y lo que no pudiste ser. Y aún así decirte con voz firme, sigo,